Muchas gracias, Thais. Bueno, padecer de ácido úrico en niveles altos es bastante frecuente en la población, pero lo cierto es que la mayoría de nosotros no sabemos con exactitud qué es o cuál es la función de este químico. Si sus niveles están muy altos o si usted y yo estamos produciendo más cantidad de la debida, esto podría traer algún problema a nuestra salud, como cálculos renales, como la famosa gota. Así que es importante saber cuáles son los síntomas que arroja nuestro cuerpo cuando el ácido úrico se encuentra en niveles bastante altos. Invitamos al reumatólogo Alexis Méndez para que el doctor nos explique de manera sencilla en qué consiste este padecimiento, pero sobre todo cómo podemos tratarlo. ¿Es posible prevenirlo? Recuerde que si usted tiene alguna consulta, el Facebook de Buen Día está a su disposición, y también el número telefónico de WhatsApp 6087-7777, pero eso es para un videito, para que usted se grabe, por favor. En este caso, y con el tratamiento del tema, puede ser bastante útil el recurso del video, por si usted tiene que mostrarnos alguna parte de su articulación, que es una de las zonas que también falla cuando el ácido úrico está alto. Don Alexis, bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo acá. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable, doctor. De manera sencilla, la tarea suya es primero explicarnos en qué consiste el ácido úrico en nuestro cuerpo. Sí, el ácido úrico es un producto de desecho. Entonces, para entenderlo sencillamente, todos nosotros consumimos alimentos y tenemos un sistema de metabolismo que nos ayuda a absorber los nutrientes que necesitamos y desechar lo que no se necesita. Entonces, el ácido úrico es un producto de desecho de una parte metabólica que se llama las purinas. Entonces, básicamente lo que se hace es, después de que nosotros consumimos algunos alimentos que contienen purinas, se eliminan por medio de ácido úrico. Es una vía metabólica que es muy importante para el equilibrio del organismo, para el funcionamiento adecuado celular, pero el ácido úrico en sí es un producto de desecho. Para ver si logro captarle bien, doctor, ¿qué significa producto de desecho? ¿Implica que nosotros lo recibimos de manera externa o el cuerpo, nuestro organismo también produce ácido úrico? Las dos cosas. Entonces nosotros a nivel endógeno o nuestro organismo tiene vías metabólicas por las que se puede producir ácido úrico, pero también con los alimentos. Es algo muy similar, para hacer una analogía, con la orina. ¿Por qué nosotros, o qué va en la orina? En la orina van algunos productos de desecho de todo nuestro metabolismo, ¿verdad? Tanto cosas endógenas que produce nuestro cuerpo, como productos exógenos que nosotros consumimos y se eliminan por orina. El mismo ácido úrico también es eliminado casualmente por orina. ¿Y en esa eliminación de ácido úrico vienen estas purinas de las que usted nos está hablando? Las purinas es precisamente donde se empieza la vía metabólica. Y las purinas, una vez que nuestro organismo las utilizan para, digamos, las vías metabólicas correctas, se elimina el ácido úrico. O sea, el ácido úrico deriva del metabolismo de las purinas. O sea, empezamos con las purinas. Hay unas vías metabólicas que nos ayudan a que se absorba o se utilice lo que se necesita y que se elimine lo que ya no se necesita. Y precisamente el ácido úrico es el producto de desecho lo que no se necesita. ¿Todos producimos ácido úrico? Todos producimos ácido úrico, correcto. ¿De qué depende que haya personas que produzcan más ácido úrico que otras? Entonces, ahí es donde nosotros hablamos, cuando nos encontramos a alguien con niveles muy altos de ácido úrico, necesitamos precisamente hacer una serie de estudios para determinar si es que esa persona produce cantidades excesivas de ácido úrico o es que no está eliminando las cantidades de ácido úrico que necesita eliminar. Son como las dos causas más grandes de tener niveles altos de ácido úrico. ¿Cuáles son los parámetros o los valores justos de ácido úrico en hombre y mujer, doctor? Varía un poco dependiendo del laboratorio, pero en términos generales, todos deberíamos, independientemente hombre o mujer, deberíamos tener niveles de ácido úrico por debajo de 6. Algunos laboratorios lo ponen en 7. Nosotros como reumatólogos pedimos que las personas tengan niveles de ácido úrico por debajo de 6. En un niño, por ejemplo, ¿cuál debería ser el nivel de ácido úrico? Es muy similar, es muy similar. Todo esto es parte del producto metabólico de nuestro organismo, entonces no hay grandes diferencias. Las diferencias grandes se dan más bien en mujeres después de la menopausia, en donde no es tanto que el nivel de ácido úrico deba ser menor o mayor, sino que más bien precisamente por la parte estrogénica de la menopausia, entonces las mujeres sufren problemas con el ácido úrico hasta después de la menopausia. Sí, yo creo que aquí es importantísimo porque usted mencionaba, doctor,
que lo recibimos de nuestros alimentos, Exacto. ¿verdad? Una parte, otra se produce en el organismo. ¿Cuáles alimentos pueden ser altos en purinas y generar mayor producción de ácido úrico? Sí, esa es una pregunta excelente porque normalmente ha existido muchos mitos alrededor de esto, que tomate, frijoles, etcétera, etcétera. No, en general, las purinas están muy cargadas en las, digamos, alimentos que precisamente son vísceras, los mariscos sí tienen altas concentraciones de purinas y precisamente los mariscos de concha. Ahora usted puede comer pescado sin tanto problema, pero camarones, langosta, ese tipo o los moluscos, esos sí tienen altas concentraciones de purinas. Igual que las vísceras, por ejemplo, el hígado, que sí es frecuentemente consumido ahora por la población. Claro. Entonces, todo lo que sea vísceras tienen células altamente cargadas de purinas. Entonces, evidentemente eso me va a provocar, ¿verdad?, un exceso de consumo de purinas, se da el metabolismo de las purinas y obviamente voy a tener una mayor cantidad de ácido úrico que quizás mi cuerpo no está preparado para eliminar. Dice usted, doctor, que en algunos casos es que produce más de la cuenta y en otros que no elimina lo suficiente. Exactamente. Y allí es donde se detona el problema. Ahí se detona. ¿Cuál es la causa, doctor? ¿Por qué ocurre esto? La inmensa mayoría de las veces es un problema de excreción, es un problema de eliminación. La inmensa mayoría. Hay un grupo pequeño de personas que es que produce una cantidad excesiva de ácido úrico y ahí son ya deficiencias enzimáticas. Entonces, precisamente son defectos genéticos. Yo nací con ese problema genético que precisamente hay deficiencias de enzimas de estas vías metabólicas que entonces van a hacer que yo no logre metabolizar de forma adecuada las purinas y tener niveles muy altos de ácido úrico en sangre. ¿Qué señales me comienza a dar el cuerpo? Una gran parte de la evolución de esto va a ser completamente asintomático. O sea, usted no va a tener ningún síntoma, no se va a dar cuenta que usted tiene el ácido úrico alto. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta? Cuando ya el nivel de ácido úrico sobrepasa entre 6 y 6.8 miligramos por decilitro. Porque el ácido úrico en sangre se diluye en sangre sin ningún problema. Cuando sobrepasa el nivel de 6, 6.8, logra precipitar, se cristaliza. Entonces se forman pequeños cristales de ácido úrico que se depositan en diferentes lugares del organismo, pero principalmente las articulaciones. Entonces ahí es donde provoca un proceso inflamatorio, irritativo, por decirlo, de alguna forma, que entonces provoca artritis. Y ahí es donde obviamente la artritis provoca mucho dolor y esa es la manifestación más usual. Y de hecho esa es la parte en la que ahorita queremos andar porque son las complicaciones del ácido úrico. Correcto. Entonces no hay síntomas, doctor, pero ya cuando los niveles están por arriba de los parámetros que usted nos daba, ya esto se comienza a formar en cristales. Son cristales. Lo imagino como cristales, pequeños fragmentos como piedrecitas. Son cristales como piedrecitas. Esa es la misma razón por la cual en los riñones se pueden provocar también cálculos renales, porque se van precipitando. O sea, algo que era soluble en sangre, ahora ya no es soluble, se precipita, cristaliza. En algunos lugares en particular, como los riñones, formando cálculos renales, y en las articulaciones que forman cristales que irritan la articulación y provocan un gran dolor. Antes de ahondar en esa parte, doctor, leía que hay algunos medicamentos que pueden cambiar los parámetros, los valores del ácido úrico. Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de medicamentos? Sobre todo los medicamentos que se llaman diuréticos, son medicinas que se utilizan para que la persona precisamente pueda orinar más, altamente usado en pacientes con problemas cardíacos, con problemas renales, son personas que retienen líquido. Entonces hay que darles esta medicina precisamente para ayudarles a sacar ese líquido. Esas medicinas lo que hacen es precisamente que se retenga el ácido úrico. Entonces estamos disminuyendo la eliminación de ácido úrico. Obviamente elevamos el nivel en sangre y se precipita. 9:11 de la mañana, el doctor Alexis Méndez viene a hablarnos sobre los niveles de ácido úrico elevados. Como usted escuchaba, la mayoría de las veces es porque este ácido úrico no puede eliminarse de forma correcta y en el menor de los casos son pacientes que más bien están produciendo altos niveles de ácido úrico. ¿Cómo darse cuenta? Bueno, mediante un examen que el doctor ahorita nos va a estar explicando. El punto acá es que podría el nivel alto de ácido úrico terminar en serias complicaciones como
problemas en las articulaciones, que ya el doctor nos lo va a desarrollar, y también problemas en los riñones. Dependiendo de lo que usted esté comiendo es donde recibe usted la mayor cantidad de ácido úrico en su organismo. Si usted tiene alguna consulta que realizarnos, por favor, háganosla llegar. Allí está Randall listo y también Thais para que, ya sea por el Facebook o por el WhatsApp 6087-7777. Vamos a colocar en pantalla algunas fotografías sobre las principales complicaciones que podría detonar esto, porque dice el doctor que estos cristales ya se colocan en las articulaciones, doctor, y ya esto que estamos viendo es una representación muy descriptiva de la gota, doctor. Esa es la gota. Explíquenos de una vez usted. Eso, el término médico es podagra, que es un proceso inflamatorio severo en el pie, usualmente, para hablar de forma sencilla, en el dedo gordo del pie. Ahí es casualmente donde de forma prioritaria los cristales de ácido úrico se van a depositar. Entonces eso provoca un dolor muy intenso con un proceso inflamatorio muy intenso. Y en esta otra imagen lo que estamos viendo es lo que nosotros llamamos tofos, que no sé si logran ver precisamente los puntitos blancos, esos son los cristales de ácido úrico. Entonces, si nosotros le hacemos una pequeña incisión a esa masa e intentamos sacar líquido, lo que va a salir es un líquido completamente cristalizado, son cristales, como sacar tiza de esa articulación. Eso se llama tofo, ya es un proceso mucho más crónico. Con el acercamiento que nos están haciendo los compañeros lo vemos todavía más claro. Exacto. Doctor, esto además de que se nota obviamente una malformación en la mano, ¿está produciéndole dolor al paciente? Eso produce dolor, produce deformidad, y si nosotros le hacemos una radiografía a esa persona, posiblemente le vamos a encontrar ya daño en la articulación. La gota es un tipo de artritis, parecida a la artritis reumatoide. Entonces la gota también erosiona la articulación. ¿Qué es una erosión? Como un hueco en la articulación, porque ese proceso inflamatorio va deformando la articulación y la va lesionando. Entonces la gota, igual que la artritis reumatoide, si no es tratada adecuadamente, puede provocar deformidad y obviamente invalidez en la persona. Le he entendido entonces, doctor, que al no existir síntomas, si el paciente no se realiza un examen para ver sus niveles de ácido úrico, lo que comenzaría a notar es este tipo de ilustración que estamos viendo. La primera, en donde hay un proceso inflamatorio, lo que nosotros llamamos el ataque gotoso. Los tofos, que ya son los cristales que se depositaron ahí, lo vemos a los años de tener el ácido úrico alto. ¿Por qué es en el pie que comienza este tipo de manifestación? Sí, no hay digamos, una explicación clara, ¿verdad? Hemos pensado que es más por gravedad y usualmente incluso estos ataques gotosos iniciales suelen ser en las noches. En las noches, cuando hay frío, ¿verdad? También eso precipita precisamente que haya frío y que haya ese reposo, precipita que el cristal se deposite, ayuda a que el cristal se deposite. Entonces, la típica crisis gotosa es en la madrugada. Doña Marta Quesada está viéndonos, doctor, le envía un video para que usted le responda en una consulta que ella tiene sobre un dolor en las piernas. Sí. La vamos a atender. Doña Marta, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Marta Quesada, llamo desde Heredia y lo felicito por el programa. Quería consultarle al doctor sobre si el dolor de piernas, el dolor de rodillas, el que uno esté sentado o recostado y a la hora de levantarse sienta mucho dolor, puede ser provocado por el ácido úrico. En mi caso, yo estoy sentada y a la hora de incorporarme me da mucho dolor, pero al caminar se me quita, o sea, ya siempre queda una pequeña molestia, pero se me quita, se me alivia. Pero sí, cuando me levanto, ya sea de la cama o me levanto de una silla, el dolor es persistente, o sea, es un dolor fuerte, pero con el caminar se me alivia. Quisiera saber si eso es un síntoma de que el ácido úrico está elevado. Gracias, muy amable. Gracias a usted, doña Marta. Doctor. Sí, doña Marta hace una excelente pregunta que me permite explicar la diferencia. Lo que ella explica es típico el dolor de alguien con artrosis, con desgaste en las articulaciones. Entonces, ¿cómo es la gota o cómo es el ácido úrico? Normalmente es un proceso inflamatorio en una sola articulación. Al menos así empieza la enfermedad. Con los años se pueden inflamar varias articulaciones, pero lo típico es más bien la persona en la noche, en la madrugada, que se le inflama el tobillo, que se le inflama la rodilla o el dedito gordo del pie, pero una sola articulación. En cambio, lo que doña Marta nos explicaba, varias articulaciones que en reposo están bien, pero cuando ella se incorpora hay molestias, eso es lo típico más bien de artrosis. Apunta a otra condición. Es otra enfermedad. Bien,
¿Qué sucede con los riñones? Es la tarea que le corresponde al doctor después de la pausa. Así que ya venimos, tenemos todavía consultas de ustedes, las hacemos al volver. Muchas gracias por su compañía. Estamos en una entrevista muy interesante con el reumatólogo Alexis Méndez sobre los niveles de ácido úrico alto. Ya les mostramos algunas fotografías de cómo puede incidir esto cuando ya se acumula en cristales en las articulaciones y se convierte en la llamada gota. Pero también ocurre algo en los riñones. ¿Qué es lo que pasa en sí? ¿Cuál podría ser la complicación del ácido úrico a nivel renal? Doctor, usted nos explica. A nivel renal es muy importante. El ácido úrico, cuando se eleva, como hemos mencionado, se cristaliza. Se hacen pequeñas piedritas que se pueden depositar en las articulaciones, pero también en el riñón. Entonces, en el riñón puede haber nefrolitiases, que son piedras de ácido úrico, pero también el ácido úrico alto hace que los riñones trabajen mal y a largo plazo terminan desarrollando insuficiencia renal crónica. Entonces, termina siendo una enfermedad seria. No solo es el dolor a nivel de las articulaciones, sino también el deterioro de algunos órganos vitales, como el riñón. Entonces, piedras y además insuficiencia renal crónica. Le está preguntando Claudia Mora, doctor, si hacer mucho ejercicio podría subir los niveles de ácido úrico. Hacer mucho ejercicio no. De hecho, más bien aprovechamos para hablar del espectro de paciente con ácido úrico. Más bien es la obesidad. Es un tema de obesidad y de sedentarismo el que se relaciona con el ácido úrico. De hecho, el ácido úrico es parte de una gran enfermedad que nosotros llamamos síndrome metabólico. O sea, ¿quiénes son los que tienen ácido úrico alto? Usualmente personas que son hipertensas, que son diabéticas, que son obesas, más bien que no hacen ejercicio, que consumen alcohol, que no lo hemos mencionado, pero el alcohol sube mucho los niveles de ácido úrico, y que consumen algunos medicamentos como los diuréticos. María Eugenia Oporto dice, ella plantea algo, me parece un poco general, pero usted tal vez puede darle una luz a seguir, doctor. Dice, tengo un dolor en el talón izquierdo muy severo. ¿Será eso lo que me está pasando? ¿Que tengo un problema con el ácido úrico? Las mujeres en general sufren muchísimo menos problemas con el ácido úrico. En las mujeres nosotros lo pensamos hasta después de la menopausia. Entonces, si ella es una persona joven, premenopáusica, es difícil que esta sea la manifestación de ácido úrico. Maggi dice, mi esposo produce mucho ácido úrico y se le inflama una rodilla, se le duerme un brazo, le duele mucho, sobre todo el brazo en la madrugada. ¿Qué podríamos hacer para ayudarle? ¿Este podría ser también otro comportamiento del cuerpo? Puede ser, precisamente como mencionamos, lo usual es que afecte una articulación inflamada, pero precisamente si la enfermedad no la controlamos a tiempo y de forma adecuada, se va haciendo lo que nosotros llamamos poliarticular, entonces ya se afectan varias articulaciones, como el codo, el hombro, entonces perfectamente podría ser. Ella habla aquí de adormecimiento. El adormecimiento no es usual de ácido úrico, ya habría que hacer estudios nerviosos, de conducción nerviosa, a ver si tiene asociado algún otro problema. ¿Qué recomendación podríamos hacerle? Porque dice que el dolor sobre todo es en la madrugada, doctor. Ella, su esposo debe de buscar atención médica con un reumatólogo. Es muy frecuente que el problema de ácido úrico no se le dé la importancia que realmente amerita. Y es muy frecuente que las personas le consultan a uno cuando ya tienen 10, 15 años de andar con el problema. La idea es que no. La idea es que cuanto antes busquen ayuda, porque hay que frenar ese problema para que no se haga mucho más serio. Estoy seguro que después de ver estas fotografías y de saber que puede haber una insuficiencia renal, uno lo piensa, doctor. Sí, creo que tiene que servirnos a todos los que ya entramos. De hecho, esta enfermedad, esta condición, ¿a partir de qué edad es más frecuente? Normalmente en gente de edad media, más bien, entre los 30 y los 50 años de edad, ¿verdad? Y en las mujeres después de la menopausia. Lady Granados dice, yo al estar acostada por un lapso muy largo, comienzo a sentir un hormigueo en las manos, sube hasta el codo. ¿Será por ácido úrico? Pregunta. Y si es así, ¿qué examen necesito hacerme? Ya esto nos lleva a hablar un poquito de diagnóstico. Exacto. Primero, no tiene relación el adormecimiento, vea que son las dos extremidades y es muy difícil que el ácido úrico como manifestación inicial dé un problema a nivel de manos. La mayoría de las veces es en los pies. Ahora, con respecto a los exámenes, cuando nosotros sospechamos que una persona tiene problemas de ácido úrico, entonces indudablemente le mandamos a medir el ácido úrico en sangre. Eso es un examen de sangre muy sencillo. Además de otros estudios para ver si en ese momento solo tenemos el ácido úrico alto o además hay un proceso inflamatorio en todo el cuerpo. Si la persona tiene artritis, es decir, la rodilla, como nos mencionaba ella,
está inflamada. Entonces nosotros aspiramos líquido de la rodilla y se le hace un examen a ese líquido sinovial, que es el líquido de la rodilla, con un microscopio de luz polarizada. Es un microscopio especial que usamos los reumatólogos precisamente para poder ver los cristales de ácido úrico. Entonces se ven los cristales de ácido úrico completamente solidificados, cristalizados, se ven cómo están dentro de las células de la articulación. Entre mayor cantidad de cristales, mayor dolor. No necesariamente eso. El solo hecho de la presencia de cristales, independientemente de la cantidad, y que en sangre tengamos niveles de ácido úrico alto y que nosotros como clínicos encontremos que esa persona tiene artritis, ya el diagnóstico está ahí. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento es muy importante, una combinación de estilos de vida saludable. Si esa persona tiene obesidad y no baja de peso, es imposible tratarle el problema. Entonces, es muy importante el tema nutricional. La persona tiene que comer bien, tiene que eliminar la cantidad de purines que está haciendo. Esto nosotros lo hacemos en coordinación con algún nutricionista. En el momento de la crisis, Omar, es súper importante esa pregunta. En el momento de la crisis lo que hacemos es desinflamar al paciente. Entonces usamos diferentes medicinas para que la articulación se desinflame. Hasta después de que la inflamación se ha eliminado, empezamos los medicamentos para bajar el nivel de ácido úrico. El error que siempre se comete es que usted llega a algún lugar, la rodilla está inflamada, le hicieron examen de sangre, el ácido úrico está alto, le empiezan de una vez medicamentos para bajar el ácido úrico. Y hemos mencionado al inicio de la entrevista que el ácido úrico, el problema es cuando se cristaliza. Y el ácido úrico es muy inestable. Cambios súbitos en sus niveles de saturación lo precipitan. Entonces, el ácido úrico se cristaliza tanto cuando sube como cuando lo bajamos muy rápido. Entonces nosotros, aunque sea irónico y difícil de entender, cuando el paciente está en la crisis, lo que hacemos es desinflamarlo. Cuando ya se desinflamó, empezamos el tratamiento para bajar los niveles de ácido úrico. ¿Con tratamiento, doctor, se puede revertir la artritis? Sí, por supuesto, se controla, siempre y cuando no haya llegado a los estados de las fotografías que vimos con los tofos, que esos sí son mucho más difíciles de eliminar. Dice Joana Jiménez que el esposo tiene varios años de padecer de gota. Solo le envían alopurinol 1 por día. Tratan ellos de cuidar lo que come, pero cada 15 días le da una crisis de dolor como la que usted estaba comentando, le da inflamación y también enrojecimiento del dedo gordo del pie y muchísimo dolor en esa zona. ¿Quiere saber cuál es el especialista, doctor, que puede atender este caso específicamente? El reumatólogo. Un reumatólogo. El reumatólogo, indudablemente, el tratamiento que está recibiendo no está siendo suficiente. Puede ser que el medicamento no sea suficiente o que definitivamente sí hay que corregir algo en la dieta del paciente o de algún fármaco que está consumiendo que le precipita crisis, pero indudablemente no está bien. A propósito de la dieta que usted estaba hablando, Lynn Luna le pregunta cuáles alimentos deben evitarse y que esto sirve incluso para quienes están sospechando que tienen niveles altos. Exacto. Como mencionamos, en cuanto a lo que son bebidas, todas las bebidas alcohólicas tienen que suspenderse, todas, porque todos los licores pueden aumentar los niveles de ácido úrico. En mayor escala la cerveza. De todos los licores, la cerveza es la que probablemente nos da más crisis de gota, pero deberíamos de eliminar todos los licores. Después, con el tema de las carnes rojas, hay que disminuir mucho el consumo de carnes rojas sin que esto signifique que son prohibidas del todo. Sí se pueden consumir, pero sí hay que disminuir la cantidad de carnes rojas. Las vísceras, esas sí se tienen que eliminar por completo, y los mariscos. Muy bien, doña Emilce, desde la zona sur, le estoy enviando un video. Doña Emilce, muy buenos días. Doctor, mi nombre es Emilce Peralta Jiménez, vivo en la zona sur, Corredores. Le llamo porque desde el mes de enero tengo un dolor muy fuerte en mi brazo derecho, en mi mano. Consulté con un doctor y aparentemente, bueno, él dice que es reumatismo, pero me mandó a hacer unos exámenes un poquito costosos, pero en realidad no me los he podido hacer a raíz del
de la pandemia, pero en las mañanas es muy fuerte el dolor que tengo. Ellos me dijeron que comprara una muñequera y la uso. A veces me ayuda, pero a veces los dolores efectivamente son intensos, especialmente en la mañana. Muchas gracias, bendiciones. Para usted también, doña Emilce, un abrazo hasta la zona sur. Bueno, ella habla que le decían un poquito de reumatismo. Exactamente, y ella lo describe muy bien, es un dolor principalmente en la mañana. Eso sí es muy sugestivo de enfermedad reumática. ¿Cuál enfermedad reumática? Pues eso lo sabremos casualmente evaluándola. En este momento es muy difícil. Lo que sí yo le puedo decir es que como ella describe el dolor en manos y principalmente en las mañanas, es altamente probable que efectivamente tenga, pues, lo que ella dice, un reumatismo. Habría que ver cuál. Y para tratarla lo más pronto posible. Exactamente. Dice doña Emilce que por el tema de la pandemia no ha podido atenderse como debe ser. Exacto. Ojalá pronto pueda hacerlo, doña Emilce. Ronnie Rodríguez dice, hace un año tuve una crisis gotosa. El dolor era intenso en los dedos gordos de los pies. Me dieron tratamiento por 3 meses. Sin embargo, el doctor me indicó que cuando uno padece de esto debe tomar tratamiento de por vida. Quiere saber si esto es cierto, Ronnie, porque él ya lleva varios meses sin tomar el tratamiento y ha estado súper bien. ¿Está haciendo bien o no tan bien, doctor? Depende. Vieras que efectivamente, si la persona después de que se hace su crisis gotosa, se trata adecuadamente y además cambia los estilos de vida, hace ejercicio, come bien, baja de peso, es posible que con solo eso logre controlar los niveles de ácido úrico y efectivamente no vaya a necesitar tratamiento. Entonces, no necesariamente el tratamiento es para toda la vida. También va a depender mucho de la respuesta que el paciente tenga, ¿verdad? Si el paciente se compromete, cambia sus estilos de vida, baja de peso, puede ser que no necesite tratamiento. Dice doña Patricia Cascaya, en un examen de sangre le salió el ácido úrico en 8 y le enviaron alopurinol. Ya he escuchado 2 veces este medicamento hoy, pero le recomendaron tomar también Ansai. ¿Será bueno ese medicamento también? Sí. El alopurinol, de hecho, es el medicamento, uno de los medicamentos que hay para bajar los niveles de ácido úrico, ¿verdad? Hay muchos, digamos, como los que ella menciona. Específicamente, no necesariamente tiene que ser esto. Quizás lo más importante es que si ella tenía niveles de ácido úrico elevados, pero no había desarrollado ninguna crisis gotosa, no necesariamente necesita medicamento. Yo siempre he dicho que la gota es una enfermedad que nos da una ventana de oportunidad. O sea, si usted tiene ácido úrico alto, pero no ha desarrollado crisis, no se le ha puesto el pie inflamado como vimos en las imágenes anteriores, eso es una llamada de atención que su cuerpo le está haciendo. Coma bien, haga ejercicio y baje de peso. Si usted lo hace, no va a necesitar medicamentos. Pero si usted no lo hace, sí va a necesitar medicamentos. Maritza Bosa dice, a mí me brincan mucho los pies en la noche. Eso me despierta y me duele, se me adormecen. ¿Estos podrían ser síntomas de exceso de ácido úrico? No, definitivamente no. Paul Prost dice, yo soy vegetariano, el ácido úrico me sale bajo en los exámenes de laboratorio. ¿Qué cuidado debo tener con esto? Que salga, como mencionamos al puro inicio, el ácido úrico es un producto desecho del metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, no hay problema con que le salga bajo. Evidentemente, como él es vegetariano, va a tener niveles de ácido úrico muy bajos, pero eso no es ningún problema. Doctor, cerremos el tema hablando un poquito de con cuánta regularidad debe estarse chequeando una persona que ya le dijeron que su nivel de ácido úrico está alto para prevenir una posible gota. Mínimo debe estarse haciendo esos exámenes cada 3 a 6 meses. Todo va a depender de si desarrolla o no desarrolla la crisis gotosa. Vi a otras personas incluso utilizando remedios caseros, doctor, sí, para reducir el ácido úrico. Sí. ¿Son efectivos? No, y más bien hay que tener cuidado, como mencionamos. En el momento de la crisis no debemos de intentar bajar el ácido úrico de forma rápida porque más bien podemos empeorar la crisis. Es diferente si me encontraron el ácido úrico alto de casualidad y entonces ahí sí, una llamada de atención del médico. Entonces yo empiezo a comer bien, a hacer ejercicio, a bajar de peso,
ahí sí está perfecto. Nada de mejunjes ahí un poco extraños en casa. Exactamente. Importante. El doctor Alexis Méndez es reumatólogo. Muchas gracias, doctor. Para servirles, Explicación muy gracias clara. a ustedes. Allí le están apareciendo números de teléfono para que consulte con el doctor. 2100-5501, ese es uno. 2242-3279 es el otro. Pero también el doctor pone a su disposición un número de WhatsApp, 7146-6199. Vaya rápido ahí por la libreta para que lo tenga listo allí. 7146-6199. Muchísimas gracias, don Alexis. Gracias a ustedes. Muy amable.